Ya, que el Señor les bendiga. Gracias por esta invitación al pastor Manuel para predicar en este sábado. Saludo a todos los hermanos que están presentes a través de este medio que es Zoom. Creo que todos estamos agradecidos del Señor de poder compartir su palabra, de poder reunirnos y también de poder aprender a través de lo que es la escuela sabática. En esta mañana quiero hacer una reflexión, más que un sermón. Quiero hacer una reflexión en realidad. Me, me gusta hacer reflexiones porque pienso que queda más en el corazón y en la mente de las personas que extendernos a hacer un sermón muy extenso. De hecho, en el seminario que estamos ya casi por terminar, el Seminario Teológico Misionero, eh, en lo que fue el módulo de hermenéutica, se instaba a los alumnos, a que el profesor, y se instaba a los alumnos que cuando se prepare y se haga un sermón, lo ideal siempre es no ir más allá de los 20 minutos, para que más o menos ese es el margen que hablábamos nosotros en el seminario para los hermanos que estaban estudiando homilética. Así que vamos a empezar. Eh, Hay un tema que está relacionado con la palabra, con la segunda venida de Cristo, y también hay un tema relacionado con un movimiento que últimamente, hoy más que nunca, está cobrando mucha fuerza, y no es el mesianismo. Hay otro movimiento que está cobrando mucha fuerza y que es un movimiento de hermanos, digamos, entre comillas, son personas estudiosas de la palabra de Dios. Pero el fin con el cual ellos se reúnen para estudiar la palabra no es para recibir un mensaje de Dios o una bendición de Dios a través de su palabra, sino que es para buscar eh, imperfecciones al relato bíblico. Este movimiento, yo creo que está creciendo cada día más, pero también de forma personal pienso que de aquí a un tiempo más va a ser un grupo más amplio, más grande, y se va a generalizar de alguna manera, y especialmente en el grupo de los jóvenes. Eh, Voy a leer Lucas 18:8, dice lo siguiente. Bueno, el contexto es la parábola de la viuda y el juez injusto. El 7, bueno, todos conocemos esta historia, el 7 en adelante dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros como cristianos conocemos al menos varias señales que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Una de las señales más conocidas está en Mateo capítulo 24, cuando habla acerca de que se predicará el evangelio de Jesucristo y entonces vendrá el fin. Esa es una señal para el pueblo, para nosotros saber más o menos qué tan cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. También hay otra señal en la Biblia, que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí se nos dice que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Ahí tenemos una segunda señal. No vendrá sin que se manifieste el anticristo. Y acá tenemos, yo les acabo de compartir una tercera señal de la situación que va a rodear la tierra antes de que Cristo venga.
seguramente en muchas otras señales, pero yo me quiero enfocar en esta última, en esta tercera, que dice que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una condición que nosotros como cristianos debiéramos estar atentos. Y esta frase tiene relación con lo que yo acabo de mencionar respecto a este grupo de personas estudiosas de la palabra que de alguna manera tratan de buscar imperfecciones, errores, equivocaciones, como quieran llamarle, a la palabra de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta en este momento, hermanos. Todo, y si alguien me lo puede responder, sería ideal. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Sí, pues, claro, todo es palabra de Dios. Para mí sí, pues. Y Exacto. la segunda pregunta, ¿todo lo que está en la Biblia Dios lo mandó a escribir? Inspirado por el Espíritu Santo. La gente escribió. Gracias, hermano Heriberto, por la respuesta. Entonces, en base a esto, estas dos preguntas que yo le acabo de realizar, entonces pues, la respuesta es que vamos a empezar de atrás para adelante. Dios inspiró la palabra de Dios, o sea, Dios inspiró la palabra, la Biblia. Dios permitió que ciertas situaciones que están descritas en la palabra, en la Biblia, Dios permitió con un propósito que esas palabras quedaran registradas allí. Pero no todo lo que aparece en la Biblia es palabra de Dios. ¿Se entiende la diferencia? No todo lo que aparece en la palabra de Dios o que Dios lo haya mandado, pero sí fue inspirado por Dios para que estos eventos que quedaron registrados acá como palabra de Dios, pero no son palabra de Dios, Dios dejó que quedara registrado con un propósito. Y vamos a ver de qué cosas estamos hablando. Por favor, vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y si alguien lo encuentra primero que yo, por favor, diga amén y lo lee, por favor, porque así vamos más rápido. Primera de Samuel 15:3. Ya lo encontré, así que lo voy a leer en honor al tiempo para que vayamos avanzando rápido. Dice, ve pues, título, Saúl desobedece y es desechado. Versículo 3. A ver, versículo 2 para que veamos el contexto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y llegue a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún mata a los bebés de pecho. Mata a las vacas, mata a las ovejas, a los camellos y a los asnos. Pregunta, ¿usted puede creer que esas palabras las mandó Dios? ¿Dios mandó a escribir esas palabras, a registrar esas? Bueno, yo digo, Dios permitió que estas palabras quedaran registradas, pero yo no creo que el Dios de amor que Jesucristo presentó haya mandado o de esta manera tan cruel, digámoslo de alguna manera, o digámoslo como son, tan cruel para exterminar
a esta gente de Amalek. Con este tema de la guerra de Gaza, muchas personas han visto como personas inocentes del lado de Palestina, mucha gente inocente ha muerto, y especialmente muchos niños. Han muerto personas que están en hospitales. Conocemos, obviamente, que el contexto es medio enredado, es complicado. Sabemos que también hay gente extremista que también está atacando a su gente. Pero a lo que voy yo, que en las redes sociales, cuando Israel atacó Palestina y muchos inocentes palestinos murieron, decían, el Dios está con Israel, Señor, bendice el pueblo de Israel. Es como que estuvieron de alguna manera diciendo, ok, perfecto, si los de Israel mueren, entonces eso está mal. Si mueren niños de pecho, si mueren jóvenes, si mueren ancianos de Israel, eso está mal. Pero si mueren de Palestina, entonces eso está bien, porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Porque en la palabra de Dios dice que había que exterminar a la gente que vivía fuera de Israel o cerca de Israel. Otro texto que quiero mencionar está en Deuteronomio 22, 28, 29. Amén, hermano. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Patricio. ¿Quién lo quiere leer? Deuteronomio 22, 28, 29. 28, 29. Ahí. 28. Sí. 29 también. No, 22. Sí, 22, 28, 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, o sea, fuere soltera, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despreciar en todos sus días. ¿También? Ya, hermanos, estos textos que yo le estoy compartiendo son argumentos que este movimiento está esgrimiendo para socavar la fe de los cristianos. Ellos argumentan lo siguiente: ¿cómo Dios puede permitir que una joven que es violada, digamos las cosas así, para que sea más gráfico, que es violada, y el hombre que la toma puede darle 50 piezas de plata al padre para quedarse con ella como si la estuviera comprando? Y con eso es el problema, se soluciona el problema, se daban 50 piezas de plata y más encima el violador se quedaba con la joven. Entonces, estas personas, este movimiento del cual yo le estoy hablando, argumentan cómo un Dios de amor, cómo un Dios bueno puede permitir que de esta manera estas atrocidades, una jovencita pueda pasar a ser propiedad de un hombre que tiene incluso la capacidad para dar 50 piezas de plata y para que el papá quede en buena, la familia, digamos, quede en buena situación económica gracias a una violación. Entonces, con esto, hermanos, ¿qué quiero graficar? En la palabra de Dios hay situaciones que aparecen que son complicadas para nosotros como cristianos. Por eso Cristo dijo,
Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Hermanos, la fe es lo que más va a atacar también Satanás en el tiempo del fin. Y ya está levantando hombres para atacar y socavar la fe en nuestro Dios. Ellos dicen, y estoy seguro que ustedes han escuchado este argumento, que dice, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento que Jesucristo presentó, porque vemos en el Dios del Antiguo Testamento, vemos a un Dios con propensiones humanas, de celos, implacable, que se aira con facilidad, un Dios con el cual hay que tener cuidado. Entonces dicen estas personas, entonces este Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios del Nuevo Testamento, el cual presentó Jesucristo. Pero nosotros sabemos que tanto el Dios del Antiguo Testamento como el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Exacto. Y el Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo se describe en relación con su creación al principio? Era un Dios de amor. Amor. Es un Dios que le preparó todo un mundo, creó todo un mundo para que su creación, nosotros pudiéramos vivir en comodidad, con alimento a la mano, con un clima excelente, con mucha belleza alrededor. Todo eso habla del gran amor de nuestro Señor Jesucristo, pero hay cosas que en entremedio de la palabra de Dios, algunas personas, tal vez sacerdotes, con un afán de tener el control del pueblo de Israel para que no se vaya detrás de los ídolos, tuvieron o se vieron forzados a agregar de alguna manera estas cosas tan atroces que a veces vemos en la palabra de Dios, y que muchas veces los enemigos de la palabra de Dios nos enrostran a nosotros los cristianos, y los cristianos no tenemos alguna manera como para defender la palabra. Decimos, chuta, si Dios lo hizo, si Dios mató a niños, si Dios mató a ancianos, si mató bebés, si mandó a atravesar mujeres con la espada, mujeres embarazadas, será porque, no sé, porque Dios es Dios. Y nos dejan a nosotros, ¿cómo nos dejan? Nos dejan calladitos. Entonces, hermanos, nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que tener conciencia de que, y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando qué cosas están de alguna manera más puras, y saber que lo que está mezclado con ideas humanas que convierten a Dios, que lo hacen más humanos que Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo su dirección, hermanos, cuando leamos la palabra de Dios. Tenemos que pedirle la dirección. Juan 3:16, ¿qué dice de Dios cuando Cristo habló de su Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito. Entonces, ahí vemos claramente que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios y Padre que nos ama y ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos y redimirnos del pecado. Ahora, atención con lo siguiente. Si Dios permitió de alguna manera que ciertas cosas medias raras, como convertir a un Dios y hacerlo, bajarlo a nuestro nivel y convertirlo como un tipo de semidios con cualidades de Dios y con cualidades humanas, Satanás siempre ha estado trabajando también de alguna manera para socavar la fe del pueblo de Dios. De alguna manera siempre trata de infectar hasta incluso la palabra de Dios. Pero saben que Dios es más astuto, Dios es más sabio que todos los sabios de la tierra. Es Dios. Si ha permitido que estas cosas queden registradas en su palabra, es porque tiene un propósito.
Y en algún momento, estas personas que se creen más sabios que Amén. Dios, estas personas que se creen más sabios que Dios, en algún momento van a confrontar la verdad y van a confrontar a un Dios que en todo momento se presenta como un Dios de amor, un Dios que es misericordioso, un Dios que nos da la oportunidad de acercarnos cada vez más a Él. Y si pecamos, nos tiene las puertas abiertas por medio de nuestro Señor Jesucristo para que nos podamos arrepentir. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades para poder Amén. estar Gloria a más Dios. cerca del Señor. Así que, hermanos, esta es la reflexión con la cual yo quería llevarlos de alguna manera a analizar la palabra de Dios. A veces nosotros cometemos el error de decir todo lo que aparece en la palabra de Dios fue mandado por Dios, pero no es así. Hay muchas cosas que el hombre alteró. Nosotros, por según lo que vemos en la palabra, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, pero está alterado. La Biblia, y si nos preguntan, ¿y la Biblia es inspirada? Sí, es inspirada. ¿Por qué? Porque a esas personas, a esos profetas, a esos reyes que escribieron, a esos pastores, los inspiró a escribir la verdad de Dios y los errores que cometieron los hombres, porque tiene un propósito. Primero, la palabra dice que es apta para nosotros, para instrucción, para guiarnos, para exhortarnos de alguna manera. Y hay cosas que Dios permitió que estén en la Biblia para exhortarnos, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos en el pasado. Por eso Dios tiene un propósito, por eso Dios inspiró las sagradas escrituras a estas personas para que sean cosas buenas o malas que aparecen en la palabra de Dios, de alguna manera estén ahí escritas, pero con un propósito. Y el propósito es entonces que podamos saber las cosas que pasaron en el pasado y que nosotros no cometamos el mismo error. Pero esto no quiere decir que la palabra de Dios no haya sido inspirada por Dios. Y entonces, para concluir, Dios no mandó de forma literal a escribir todo. Recuerden que hay un ejemplo en Sansón, cuando Sansón, me acuerdo de ese ejemplo ahora, cuando Sansón, Dalila le cortó el pelo y Sansón había hecho una apuesta. Sansón era un juez, pero él hizo una apuesta y dijo una adivinanza para que no me acuerdo si eran filisteos, si me equivoco, alguien me puede corregir, Filisteos. o eran cananeos. No me recuerdo en este momento, pero él hizo una adivinanza y el que la descubría tenía que pagar unos vestidos. Él tenía que pagar con unos vestidos. Entonces la palabra de Dios dice que Dalila le dijo la adivinanza a Dalila y Dalila se las dijo a sus conocidos, amigos, cananeos. Se los dijo. Y entonces van y le dicen, Sansón, la adivinanza es que el que más dulce y más fuerte que la miel. Y entonces resulta que, o un león que no me acuerdo bien de la parábola o de la adivinanza, pero tiene que ver con un león y una miel, que él había visto en el camino al pasar y que lo había visto que un panal se había incrustado en el estómago de un león muerto. Entonces, Sansón se enoja de tal manera, hermano, que dice, voy a tener que pagar 50 vestidos. Dice la palabra de Dios, comillas, dice la palabra de Dios que Sansón fue, no me acuerdo a qué parte, bajó, mató a 50 hombres, les robó sus vestidos y se los trajo a estos hombres para pagar la apuesta. Entonces, estas personas, estos estudiosos dicen, entonces, ¿ven? Ese es el Dios que ustedes predican, ese es el Dios que ustedes dicen que es todo amor, un Dios que permite que Sansón, el juez del pueblo de Israel, colocado por Dios, vaya y pague una apuesta, mate a 50 inocentes, le robe los vestidos y los pague. ¿Ese es el Dios de ustedes? ¿Ese es el Dios que ese es el Dios que ustedes los cristianos creen?
Por eso, hermano, quise tomar este tema porque, eh, porque los cristianos tenemos muchos enemigos que no solamente son aquellas personas que no creen en Dios, sino que ahora son personas estudiosas de la palabra de la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo una descripción, un pensamiento de un filósofo que se llamó Thomas Paine, y él dijo lo siguiente. Esto es interesante, hermano, mire. Cuando leemos las historias obscenas, el libertinaje voluptuoso, las crueles y torturadoras ejecuciones, la implacable venganza, con lo que más de la mitad de la Biblia está llena, sería más lógico que lo llamáramos el trabajo del demonio que la palabra de Dios. Es lo que dijo este filósofo Thomas Paine. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, tenemos que estar preparados. La lucha que se viene, hermano, entre el bien y el mal, que se viene, va a ser grande. Y va a ser más grande porque nos dice que la venida de Cristo está cada día más cerca. Tenemos que estar preparados y tenemos que preparar también al pueblo. Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios, independientemente, veamos el actuar de Dios en nuestras vidas, porque a veces el Señor también guarda silencio, pero eso no significa que Dios no está en nuestra vida. A veces hay cosas que vivimos, cosas por las cuales tenemos que pasar y no comprendemos, pero no significa que Dios no está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. Aunque esté en silencio, Dios está con nosotros. Él nos está guiando, Él nos está sosteniendo, nos ayuda a crecer cada día espiritualmente, en su palabra, en la oración. En este momento crítico, como se decía al principio, de la humanidad, en que la humanidad está en oscuridad y cada día va a entrar en un mundo más oscuro, tenemos que tener la plena confianza que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios de la Biblia, que estuvo con sus hijos, también está hoy con nosotros. Cuando Cristo venga, si bien el mundo va a tener falta de fe, y muchos cristianos a lo mejor van a creer los engaños de estos supuestos teólogos y estudiosos de la Biblia, que no hace más que buscar en la palabra de Dios defectos para atacar a Dios y para atacar al pueblo de Dios. Tenemos que estar preparados. Jesucristo viene, las señales ya estamos viendo. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, hermano, en oración. Y mi deseo y oración, hermanos, para esta mañana, traté de ser lo más breve posible, pero también haberme dado a entender. Y que, hermanos, desearles que también tengan un feliz sábado y que sigamos adelante, no desmayemos, el Señor nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Que el Señor les guarde, les bendiga y ayudemos al pueblo, ayudemos a los más jovencitos a estudiar. Eso, querido hermano, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, Una hermano. palabrita. ¿Me permiten una palabrita? Amén. Siguiente. Y yo quiero agradecer a hermano Patricio Castro por el mensaje bueno, corto, potente, pero bien aclarador. Y yo siempre les invito a los hermanos, recuerden, en base a esta predicación, recuerden siempre, 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿qué significa? Reprender, ¿qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Entonces recuerden, 2 de Timoteo 3:16, que habla del Antiguo Testamento. Y también, que he mencionado, Juan 3:16,
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ven cómo son los dos textos igual. Según de Timoteo 3:16 y el otro es el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que recuerden esos dos textos cuando se encuentren con un problema o una discusión, una conversación con nuestro hermano de ese tipo. Es muy buena la predicación de hoy día. Amén. Amén. Muchas gracias, presbítero Patricio. Eh, este mensaje ahí después lo compartimos y también es que nos vamos al tema literal, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee, porque fueron para otra época también, entonces a veces uno no aplica. Interesante lo de Deuteronomio 22, como explica. Yo puedo mostrarle también algunos textos también que hay otras interpretaciones también, pero toman ese texto en esa manera las personas. Y es porque también el pueblo en ese tiempo creía que Dios era de una manera, ¿cierto? Pero es interesante que tenemos el resguardo del Señor Jesucristo que confirma su palabra y también lo dice, él mismo dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero ahí él pone una duda, pero, él dice pero. Entonces, interesante. Puede estar escrito en el pasado alguna cosa, pero el Señor Jesús pone una duda, incluso desafiando a los grandes escritores ahí de esos tiempos, los escribas y los fariseos, que no eran cualquier persona. Y también él mismo, Señor Jesús, nos dijo, no estaréis solos, os dejaré un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va más allá de la Escritura. Entonces eso para que nosotros reflexionemos. El Espíritu Santo, como dijo el hermano Patricio, es que nos inspira y cuando tengamos dudas, con el Señor Jesucristo nos aclara todo. Y el Señor Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el gran Dios que es de amor. Y felizmente se registraron algunas cosas, hay historias muy que uno no siquiera no las puede a veces leer, historias a veces que son crueles, pero no reflejan lo que es Dios realmente. Vamos Hermano, a orar, ¿cierto? Para terminar, usted mismo, querido presbítero Patricio, para terminar, después coloco una canción. Después del canto, ¿cierto? Ya, bueno. Después del cántico, sí. Un poquito que... Los amigos, hermanos, lo voy a colocar aquí. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas.
nuestros amigos adventistas nos compartieron. Bien, Patricio. Amén. Cerremos los ojos. Cerremos los ojos. Padre eterno que estás en el cielo, por tu palabra, en esta semana tú seas con nosotros, nos ayudes a andar en tus caminos, y no a separarnos de tu mano, ni soltarnos de ti, Señor. Padre amado, gracias porque tú nos das la comprensión y la capacidad de entender tu palabra y de poder darnos cuenta, Señor, de que muchas veces la lectura, como bien aclaraba el hermano Eduardo, también tenemos que entender que se dieron según algunos términos o conceptos de la época en la cual se vivía, y que tu palabra, Señor, a pesar del tiempo, siempre es viva y es eficaz, y siempre, Señor, nos va a estar hablando de alguna u otra manera. Pero, Señor, también, para poder entenderla, tú nos diste tu Espíritu Santo, para poder comprenderla, para no literalizar ciertas partes de ella, Señor, que son a veces de uso costumbre, Padre Santo, de otra época y de otro pueblo y de otra nación en otro lugar del mundo. Si tú colocaste todo eso ahí, Señor, es porque hay principios los cuales tenemos que aprender, Señor, a conocer, a interpretar, y para eso, Señor, nos diste el Espíritu Santo para poder aplicar esa palabra a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, eres maravilloso, y tú, Padre amado, nos guías en cada momento. Nos demuestras que siempre estás con nosotros, que no importa por la situación en la que estemos viviendo o pasando. Tu Hijo Jesucristo prometió: estaré con vosotros hasta el fin del siglo, y nosotros, Señor, como tus hijos, creemos esa palabra. Sabemos, Señor, que se vienen momentos difíciles a este mundo, y estamos esperándote, Señor, con los brazos abiertos. Deseamos, Señor, que tú ya vengas pronto, que vengas luego, Señor. Y sabemos, Señor, que tú vendrás y pronto podremos estar contigo, Señor. Confiamos y tenemos esa esperanza bendita de poder estar pronto reunidos contigo. Y mientras eso no pasa, mientras tu Hijo Jesucristo aún no venga, sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos, apoyándonos, animándonos, levantándonos si caemos, Señor. Y por eso te damos gracias. Bendice a todos los hermanos que aquí están presentes y los que puedan ver más tarde esta predicación y todas las predicaciones que se suben a través de esta plataforma, Señor, de la IB7. Padre eterno, bendice también a los que escucharon hoy la palabra y los que van a escuchar después. Que aprendan, Señor, a conocerte, y a través de ese conocimiento de tu palabra puedan llegar a amarte, porque tú realmente eres un Dios de amor. Gracias te damos por ser así, por ser nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.